Bueno, hoy vamos a hablar un poco sobre respuestas naturales en circuitos RL y RC. Vamos a empezar con un resumen de las ecuaciones que se vieron en la lección anterior. Para referencia de ustedes, ahí les queda en la presentación. Y después vamos a hablar un poco sobre un circuito RC, cómo se da la respuesta natural. Bueno, la respuesta natural es el comportamiento de un capacitor, en este caso, que es una respuesta natural RC, el comportamiento de un capacitor que se descarga a través de una resistencia sin ninguna fuente, es solamente un capacitor y una resistencia. Entonces, para hacer esto, primero vamos a suponer que en un tiempo anterior al que nosotros vamos a analizar, el capacitor se cargó, en este caso debido a la acción de una fuente de voltaje de magnitud V y una resistencia que no nos interesa. Sabemos que en el tiempo infinito el voltaje del capacitor se hace igual al voltaje de esta fuente, ¿verdad? Debido a que en un circuito de corriente directa el capacitor se comporta como un abierto y entonces el voltaje es el mismo. Además sabemos que el voltaje en el capacitor no puede variar abruptamente, así que si se cambia la posición del interruptor en un tiempo llamado t inicial, T sub 0, T inicial, tenemos que el voltaje en ese tiempo inicial es igual también al voltaje de la fuente, por decirlo así, porque es el voltaje al que el capacitor estaba inicialmente cargado, y cuando hacemos la conmutación no puede haber un cambio brusco de voltaje porque el capacitor, como ya vimos anteriormente, no permite cambios bruscos de voltaje. Entonces podemos partir de que este capacitor está originalmente cargado a un voltaje dado, ¿verdad? Que en este caso le pusimos V, pero después de ahora en adelante lo vamos a generalizar como el voltaje en el tiempo inicial. Y entonces nos olvidamos por ahora de la fuente y la resistencia y nos enfocamos simplemente en el circuito RC. Vamos a hacer un análisis de eh, cómo llegar a la respuesta, lo que llamamos la respuesta natural de un circuito RC. Primero aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo superior y tenemos que ambas corrientes, ¿verdad? Porque estamos respetando que el único voltaje que existe ahí es ese voltaje V que tiene esa polaridad, y por lo tanto, tanto en el capacitor como en el resistor, que son ambos considerados elementos pasivos, están entrando las corrientes por el positivo, y entonces tenemos esta corriente IC y esta corriente IR que se suman y que son iguales a cero, que es la ley de corrientes de Kirchhoff. Pero sabemos que la corriente del capacitor es la capacitancia multiplicada por la derivada del voltaje en el tiempo, que esta es la ecuación constitutiva del capacitor. Y además sabemos que la corriente del resistor es simplemente este voltaje V dividido entre R. Entonces, tenemos que, al final, obtenemos esta ecuación al sustituir, esta ecuación que estamos viendo abajo. Podemos continuar, dividir entre C ambos lados y reordenar. Nos queda de esta forma. Luego de eso podemos reordenar nuevamente para dejar todas las cosas que tienen que ver con V del lado izquierdo y el resto del lado derecho. Ahora integramos a ambos lados. Le integramos desde el voltaje en el tiempo inicial hasta el voltaje en el tiempo t. Eso nos va a definir cuál es el voltaje en cualquier tiempo. Integramos a ambos lados. En el lado derecho integramos desde el tiempo inicial hasta el tiempo t. Y lo que obtenemos es el logaritmo natural de v en un lado, y en el otro lado simplemente la integral, era la integral de una constante, entonces sale simplemente el t, ¿verdad?
y obviamente multiplicado por esa constante que era menos 1 entre RC. Ahora evaluamos en ambas posiciones, tanto en el voltaje en el tiempo t como en el voltaje en el tiempo inicial, e igual en el tiempo t y el tiempo inicial. Hacemos la evaluación y obtenemos que el logaritmo natural del voltaje en el tiempo t menos el logaritmo natural del voltaje en el tiempo inicial igual a menos 1 entre RC multiplicado por el tiempo t menos el tiempo inicial. Ahora podemos, debido a las propiedades de los logaritmos, unir esto en el logaritmo de la división de esos dos elementos, y luego de eso también podemos utilizar las propiedades de las funciones exponenciales y vamos a aplicar la función exponencial a ambos lados, y con esto podemos eliminar el logaritmo natural, porque la exponencial del logaritmo natural al final se eliminan estas dos cosas y nos queda que el voltaje en el tiempo t dividido entre el voltaje en el tiempo inicial es igual a la función exponencial de menos t a la menos t inicial dividido entre RC. Ahora bien, hay algo que se conoce como la constante de tiempo, que en el caso de un circuito RC es igual a la multiplicación de R por C, se conoce como tau. Y la podemos sustituir tau por simplemente la multiplicación de RC y obtenemos esta última expresión que acaban de ver. Ya ahora llegamos a esta ecuación que es como decir una ecuación general de la respuesta natural de un circuito RC y podemos plotearla desde una forma general. Es un gráfico general, digamos, esto puede servir para cualquier valor. Y entonces podemos ver que tau, aquí podemos ver cómo en el eje Y tenemos la relación entre el voltaje en el tiempo t y el voltaje inicial. O sea, es lo que se llama una normalización del valor, ¿verdad? Es para que vaya de 0 a 1. Y en el otro eje también hemos hecho una especie de normalización de dividir t menos t inicial entre tau. Y entonces tenemos esta gráfica que es una gráfica general, por decirlo así. En esta gráfica podemos ver que tau es la pendiente en el tiempo inicial. O sea, en ese punto superior, en la línea azul que vemos ahí, esa pendiente, esa velocidad inicial a la que él empieza a disminuir el voltaje, eso es tau. Esa es una forma de definir tau y yo creo que desde mi punto de vista, es la que realmente refleja lo que está pasando en el sistema. Hay otras que son más funcionales, por decirlo así, que es que también tau se puede definir como el tiempo que se requiere para que el voltaje se reduzca en un 36.8% de su valor inicial. O sea, el valor inicial es el equivalente al 1 que está en el eje Y, y cuando el valor se reduce hasta un 36.8% de su valor inicial, ahí tenemos un tau. Entonces, por eso es que nos da en ese eje en 1, ¿verdad? Que sería un tau. Y luego, por ejemplo, podemos ver también que en 5 tau, ya el voltaje se reduce básicamente a 0. Estamos en un 0.67% de su valor original. Entonces, normalmente se dice que en 5 tau ya, digamos, el capacitor está cargado. Eso es lo que normalmente se dice. Ahora vamos a analizar la respuesta natural de un circuito RL. Igual que en el caso anterior, vamos a asumir que en un tiempo anterior al que nosotros estamos analizando, había una fuente de corriente con una resistencia en paralelo conectada a este inductor. Por lo tanto, como es corriente directa, nosotros sabemos que el inductor en esa condición se comporta como un corto y eso significa que la corriente de ese inductor es igual a la corriente de la fuente. Pero si después en algún momento nosotros hacemos una conmutación,
En ese momento, debido a la forma en la que se comporta el inductor, no puede haber un cambio de corriente, sino que la corriente sería la misma en ese instante, justo cuando se hace la conmutación. Por lo tanto, se sabe que si se cambia esa posición del interruptor en un tiempo inicial, la corriente en ese tiempo inicial va a ser también igual ahí. De ahora en adelante, para el análisis, nosotros simplemente le vamos a llamar la corriente inicial y corriente en el tiempo inicial. Ahora vamos a olvidarnos de la fuente y nos vamos a enfocar en estos dos elementos que quedan conectados después del tiempo inicial, que son un circuito RL. Tenemos un inductor que se va a ir descargando su corriente, digamos, en un resistor. En ese circuito solamente hay una corriente y por esa razón nosotros vamos a utilizar la convención de polaridad que hemos venido usando, y como estos dos elementos ambos son pasivos, se consideran pasivos, entonces la corriente va a ingresar por el positivo y salir por el negativo en ambos elementos. Por eso quedan las polaridades de esa manera que se ve en el dibujo. Si aplicamos la ley de voltajes de Kirchhoff, tenemos que VL más VR es igual a 0. Ahora, sabemos que el voltaje del inductor, o sea, VL, es igual a la inductancia multiplicado por la derivada de la corriente en el tiempo. Y el voltaje de la resistencia sigue siendo I por R, ¿verdad? Entonces, podemos sustituir esto y nos queda esa expresión que pueden ver ahí. Si después dividimos todo esto entre L y reordenamos, obtenemos esta otra expresión. Y después podemos también reordenar nuevamente para poner todo lo que tenga que ver con I a la izquierda. Y luego integramos a ambos lados con los límites de integración desde la corriente en el tiempo inicial hasta la corriente en el tiempo t, en el lado izquierdo, y en el lado derecho desde el tiempo inicial hasta el tiempo t. Hacemos la integración y obtenemos el logaritmo natural de la corriente en el lado izquierdo, y en el otro lado simplemente sale una t y nos queda menos t por r entre L. Hacemos la sustitución, la evaluación, y nos queda el logaritmo natural de la corriente en el tiempo t menos el logaritmo natural de la corriente en el tiempo inicial. Esto igual a menos r entre L por t menos t inicial. Entonces, si usamos las propiedades de los logaritmos, podemos reducir esto a una división de esos dos términos, tal como se ve en esta expresión. Y después podemos utilizar la propiedad de la función exponencial para eliminar el logaritmo, y de esta manera obtenemos esta expresión, que es la corriente en el tiempo t dividido entre la corriente en el tiempo inicial es igual a la exponencial de menos t inicial por r entre L. Con esto, además sabemos que la constante de tiempo es igual a tau, igualmente se conoce de la misma manera, tau, pero en este caso para un circuito RL, tau es igual a L entre R, y por lo tanto entonces podemos sustituir y encontrar esta expresión que tenemos ahí. Ahora bien, si ploteamos, graficamos esta expresión, que es una expresión otra vez general, que nos serviría para cualquier caso, podemos ver que tau es la pendiente en el tiempo inicial, tal como se ve en esa línea azul, que esa, como yo les había dicho, es la forma que a mí más me gusta porque expresa realmente que es una velocidad, un cambio, una rapidez, ¿verdad?, del cambio en la corriente en el momento inicial, ¿verdad? Y eso nos dice mucho, ¿verdad?, con respecto a lo que va a suceder también en el tiempo futuro. Además, también tau se puede definir, digamos, ya de una forma más funcional, por decirlo así, como el tiempo que se requiere para que la corriente se reduzca a un 36.8% de su valor original, que es como se ve en esa línea roja. Eso sucede
cuando el tiempo en que llevamos de análisis, ¿verdad? Que sería en este caso equivalente a t menos t inicial, es igual a tau. En ese momento, la corriente se reduce hasta un 36.8% de su valor original. También tenemos que cuando el tiempo que estamos analizando es igual a 5 veces tau, la corriente ya se reduce hasta un 0.67% de su valor original. Por lo tanto, se puede decir que el inductor en ese momento se descargó completamente. Ya no tiene, digamos, energía almacenada. Que bueno, hay un poquito, pero siempre se asume que ya en 5 tau ya casi que no hay nada de energía remanente, ¿verdad? Ya falta muy poco para quedar completamente en cero. Ahora vamos a revisar esta simulación en LTSpice de ambas respuestas naturales, tanto RC como RL. A la derecha tenemos el circuito RC, que es originalmente alimentado por una fuente de voltaje de 1 volt y una resistencia de 1 K. Y luego, después de la conmutación, quedaría conectado con esta resistencia R2, también de 1 K. Esto nos da una constante de tiempo de 1 milisegundo, porque el capacitor es de 1 microfaradio. Entonces tenemos una constante de tiempo de 1 milisegundo. Y hacemos las conmutaciones y dejamos correr la simulación por 15.5 milisegundos, pero empezamos a tomar los datos hasta 9.5 milisegundos, lo que nos da un total de corrida de 6 milisegundos, en los cuales de los primeros 0.5 milisegundos el sistema está en estado estable anterior, digamos, viene conectado con la fuente, y después de los primeros 0.5 milisegundos vemos cómo el voltaje del capacitor empieza a decaer hasta que ya a los 6 milisegundos está casi completamente en cero. Y pues como podemos ver, ese es el comportamiento esperado, tal como lo vimos en la presentación. Y en el lado izquierdo podemos ver el circuito RL, en el cual tenemos una fuente de corriente de 1 amperio conectada con una resistencia R1 en paralelo también, que es de 1 ohmio. Y en el primer momento, entonces tenemos eso conectado a un inductor de 1 milihenry. Después de la conmutación, ese inductor pasa a estar solamente conectado con esta resistencia R2, que es de 1 ohmio, y ahí obtenemos lo que llamamos la respuesta natural. Entonces, como podemos ver, en ese momento igual el tau también tiene el mismo valor, es 1 milisegundo, el tau de este circuito también. Esta combinación entre 1 milihenry y 1 ohmio también nos da 1 milisegundo. Y hacemos el mismo tipo de simulación con las mismas parámetros, todo igual, porque el tau es el mismo. Entonces vemos exactamente el mismo comportamiento, pero esta vez es la corriente del inductor, que inicialmente tiene un valor de 1 amperio, ¿verdad? Que es el mismo valor de la fuente, y luego de 0.5 milisegundos se hace la conmutación y empieza a bajar esa corriente hasta que a los 6 milisegundos ya podemos ver que básicamente se vuelve cero. Entonces esto sería la simulación en Spice. Ahí se las voy a compartir también para que tengan los archivos. Y eso sería todo sobre respuesta natural.